Muy bien, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 28. Mateo 28, el verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Puede sentarse? Gloria al Señor. Tenemos siempre la bendición en Ministerios Torre Fuerte que sea miércoles, sea domingo, siempre hay personas que vienen por primera o segunda vez a la casa del Señor. Le demos un fuerte aplauso al Señor para que también ellos sean bienvenidos, y también para que los que nos escuchan o nos ven a través de YouTube o también a través de la transmisión en vivo, sepan que pues estamos en tiempo real, como lo hemos transmitido el domingo por la mañana y por la tarde. Esta serie de la cual vamos a hablar en esta hermosa tarde, gloria al Señor. Y pues hemos estado trazando doctrina fundamental. Hay doctrina que no es fundamental. Por ejemplo, hay iglesias donde dicen que si la mujer usa pantalón es pecado. Eso no es cierto y es doctrina de ellos, pero pues no es fundamental. Hay iglesias que dicen la mujer se tiene que poner una mantilla. Nosotros decimos, pues la Biblia dice que a la mujer le es dado el cabello largo como velo. Entonces esa doctrina tampoco es fundamental, porque eso no lo salva ni lo condena. Pero cuando hablamos de el nacimiento virginal de Cristo, la salvación por fe, por gracia, y entre otros temas importantes, el bautismo, diga conmigo bautismo. Cuando hablamos del bautismo, entonces ahí sí es doctrina fundamental. Y esta es la tercera conferencia que estamos compartiendo de esta serie, el bautismo. Solo para que recuerde, la palabra bautismo viene del griego baptizo y significa sumergir o poner debajo, ¿sí? La otra palabra es inmergir, es decir, poner debajo de. Es por ello que decíamos que el llamado bautismo por aspersión, que solamente le avientan agua así en la cabeza, pues no es bíblico. Otra de las cosas que trazábamos el domingo es la fórmula que personas, pastores de otras denominaciones, basados en Hechos 2:38 y tal vez uno o dos pasajes más, donde dicen bautícese en el nombre de Jesucristo. Hay iglesias que dicen pues el bautismo solamente es en el nombre de Jesucristo, y les daba mis argumentos el día domingo. En primer lugar, el apóstol Pedro fue el que dijo: bautícese en el nombre de Jesucristo. Si quisiéramos, válgase verdad lo que voy a decir, pero si quisiéramos poner en nivel de autoridad al apóstol Pedro y a Jesús, pues obviamente el que tiene toda la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el apóstol Pedro dice bautícese en el nombre de Jesucristo, no está contradiciendo a la orden del Señor. Lo que él está diciendo es bautícese como lo dijo Jesucristo. Otra versión dice sobre el nombre de Jesucristo, es decir, con la autoridad de Jesucristo. Entonces no debemos de dudar en esto, porque decíamos también que el capítulo 28, los últimos versículos que leímos de Mateo, hablan de acontecimientos después de que Cristo ya había resucitado. Y el Señor resucitó. ¿Cuántos lo creen? Otra vez, ¿cuántos creen que Cristo vive? Él resucitó de entre los muertos, gloria al Señor. Otra cosa que declara es esta, dice: y toda potestad me es dada. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el poder? Él es el mero, ¿de acuerdo? Aquí en la tierra, sobre las naciones, en el cielo y aún debajo de la tierra. Jesucristo es el Señor.
Bueno, ¿qué otra cosa mencionó el Señor? Bueno, hagan discípulos, pues también lo creemos. Hay varias cosas que mencionó y casi por último dice, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si las otras cosas las creemos, ¿por qué esto del bautismo no? ¿Y cuál es la fórmula que Jesús directamente enseñó? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son uno, y pues ya en alguna ocasión les he enseñado acerca de los nombres de Dios. Por eso mencionamos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque antiguamente para los judíos, que de allá viene la salvación, de allá viene la Torá, de allá viene nuestro Señor Jesús, cuando ellos empezaron a invocar el nombre del Señor, el alfabeto no tenía vocales. Entonces el nombre del Señor era una Y, una H, una W y una H. Trate usted de pronunciarlo, no se puede, porque no tiene vocales, solamente son consonantes. Y, la llamada Y, la H, la W, y creo que es otra H, la llamada H muda. Entonces no se podía pronunciar el nombre del Señor porque también era prohibido. A ellos les daba mucho miedo pronunciar el nombre del Señor. En Éxodo 3:14 el Señor se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Cuando Faraón te pregunte, dile que yo soy el que soy, te envió. Es decir que cuando Faraón le dice a Moisés, oye, ¿quién te envió? Pues yo soy el que soy. ¿Y ese quién es? Pues Él es el que es. Dice la Biblia, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fuera de Dios no hay nada más, hermanos. Entonces cuando se inventan las 5 vocales A, E, I, O, U, entonces se toman las 2 primeras letras, la A y la E, y sale el nombre de Yahvé. Cuando escucha el nombre de Yahvé es el nombre de Dios. Otros lo pronuncian como Yahweh, porque la W lo usan como tal o como V. Entonces puede ser Yahvé, puede ser Yahweh o Yahweh, también es el nombre del Señor. Pero esto, para poderlo traducir al español, lo pronunciaron así como Yahweh, y como que no podían. Entonces se hizo una modificación y nos quedó el nombre de Dios como Jehová. Así que es el nombre castellano para referirnos al Dios Todopoderoso. Cuando usted escuche de Jehová, es el nombre de Dios, ¿sí? Es ya en castellano, en el español que nosotros hablamos. Entonces ahí no hay confusión, porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces hay poder en el nombre del Padre, hay poder en el nombre del Hijo y hay poder en el nombre del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pues ya nuestro Señor Jesús, la palabra Jesús significa Salvador, Joshua en griego. Entonces también el nombre del Señor obviamente tiene todo el poder y toda la autoridad. De ahí también se han puesto algunos nombres del Señor con algunos calificativos. Por ejemplo, cuando se dice Jehová Shalom, significa Dios es mi paz. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, o Dios es mi bandera. Jehová Sidkenu, el Señor es mi justicia. Jehová Rafa, el Señor es el que te sana. Entonces ya se le fue poniendo algunos calificativos. Cuando hablamos de Adonai, es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces Dios también se llama Adonai. Y en fin, cada uno de los nombres de Dios significa algo. ¿Sí me explico? Quiero aprovechar para decirle esto. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, incluso nuestros antepasados, antes que los españoles hicieran favor de venir a contaminar el país, Dios bendiga a los que nos ven en España, los amamos. Nuestros antepasados también eran politeístas, tenían muchos dioses. El dios del trueno, el dios del agua, que el Huitzilopochtli, que el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y yo creo que un montón de demonios que invocaban en el idioma náhuatl, que es el idioma oficial de los mexicanos. ¿Sabía usted eso? Casi todos los nombres vienen del náhuatl. Tuxtlán, lugar de conejos, es náhuatl también. Muy bien, entonces ellos eran politeístas. Pero bendita sea la Biblia, la palabra poderosa e infalible
Bendita palabra de Dios que nos ha enseñado: oye, oh Jehová, tu Dios uno es. Aleluya. Y ese Dios todopoderoso, por eso se le pone algunos calificativos, porque es un solo Dios para todas las necesidades. No tienes marido, o no tienes esposa, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y papá Dios te lo dará por añadidura. Está enfermo, Dios es tu sanador. Estás en bancarrota, Dios es el que te prospera. ¿Se da cuenta? ¿Le dan miedo los rayos que se escuchan en estos días? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un solo Dios para todas las necesidades. Ese es nuestro Dios. Si hablamos del nombre de Jesucristo, el Salvador, si hablamos de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también es una persona. Para que alguien sea persona no se necesita un cuerpo, porque cualquier cosa, una silla, este micrófono, la cámara, es un cuerpo, y no por eso es una persona. Es diferente la corporeidad, es decir, tener cuerpo, y otra cosa es lo espiritual. Ahora, ¿qué te hace una persona? Tres cosas: tener intelecto, voluntad y sensibilidad. Y el Espíritu Santo tiene estas tres cosas. El Espíritu Santo piensa, tiene la capacidad también de elegir, y el Espíritu Santo se goza, pero también se enoja. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y sensibilidad. Aunque ese no es el tema hoy, pero se lo estoy explicando así rápidamente, porque es tan importante bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, ya el Espíritu Santo tiene actividades personales, actividades interpersonales, tiene símbolos. Cuando en el Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios, no crean que Dios tiene 7 espíritus, no, sino el número 7 es perfección. Y cuando dice los 7 espíritus de Dios, está hablando de la perfección del Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él es el Consolador. Por eso es importantísimo bautizar, como dice la Biblia, Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, invocando los 3 nombres, porque cada uno tiene una función, cada uno nos bendice. Mire, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque Jesús, por respeto al cuerpo que tenía, si estaba él en Galilea, no podía estar en Capernaum. Y si estaba en Capernaum, no podía estar en Jerusalén. Pero al irse el Señor, dice, no los dejó solos, les envió otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Cuando usted dice: acepté a Jesús, ¿qué cree? El que entró en usted fue el Espíritu Santo. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Porque Él es Espíritu. Y el Señor está aquí, pero está en Japón, y está en Chamula, y está en Tuxtla, ¿sí? Porque también ahí tiene salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces es importante, hermanos, entender todo esto. También aprovechando que estamos enseñando, la iglesia pentecostés tradicional tiene una costumbre. Hay costumbres buenas y costumbres malas, pero yo lo reconozco, ¿sí? La iglesia pentecostés tradicional tiene una costumbre mala, una costumbre que no veo bien, pues no lo quiere ver mal, pero tampoco se ve bien. Por ejemplo, van a hacer una lectura bíblica y dicen: hermanos, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les digo: ¿quién les enseñó esa fórmula? Eso se usa para el bautismo. ¿Sí me explico? O para que se oiga más bonito, dicen: vamos a leer honrando a Dios Padre, honrando a Dios Hijo y honrando a Dios Espíritu Santo. Hey, tranquilo, no tienes base bíblica para apoyar eso. No tienes base bíblica. En alguna ocasión, platicando con un pastor que igual es un hijo espiritual, me decía: pastor, pero es que es sagrado leer la Biblia. No, porque los brujos, hijos del diablo, también leen la Biblia. Yo evangelicé a un espiritista que tenía la Biblia abierta ahí en el altar donde invoca a los demonios. Y él me decía que él trabajaba por Dios. Yo le digo: pues resulta que yo también trabajo por Dios, pero aquí uno de los dos es mentiroso. Y tú no tienes el Dios de la Biblia. Porque si tú eres un brujo, un chamán, un espiritista, y dices que trabajas con el Dios verdadero, checa lo que dice Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba, ni en la tierra, ni de ninguna otra parte. Entonces, tu Dios no es el de la Biblia.
¿Se da cuenta? La prostituta, cuando le da miedo a algo, también lee la Biblia. Entonces no es un acto sagrado leer la Biblia. Ahora, que la Biblia es palabra de Dios, de acuerdo, pero estoy hablando de la acción. Por eso aprendan pastores, líderes y supervisores, no usen el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Hasta les hacen repetir, y en el nombre de quién lo hacemos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se hace como muy común. Por favor, entienda usted que el nombre de Dios es poderosísimo. No tenemos por qué usarlo así de simple. Hay gente que tan fácil escucho yo que dice, y me tocó el Espíritu Santo. ¿Estás seguro que fue el Espíritu Santo? Así de fácil lo dicen. Pastores, que usted no lo conoce, porque lo conozco y porque la Biblia dice que no vayamos a blasfemar contra el Espíritu Santo. A cualquier cosa le llaman el Espíritu Santo. Por eso les digo, la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está reservado para el bautismo. Sé que lo están meditando, ¿verdad? Porque uno así como que quedaron recibiendo la revelación. ¿Sí me explico? Ahora, en esta tercera parte le puse yo quiénes nos bautizamos o quiénes se bautizan. San Marcos 16:16. Ahí otra vez el Señor, Él personalmente dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire cómo solo en ese versículo cuánta sabiduría de Dios hay. ¿Quiénes nos bautizamos? ¿Quiénes somos candidatos al bautismo? Hay requisitos. Número 1 es, ahí lo dice, ayúdeme, creer. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, como quien dice, aunque se bautice, será condenado. Porque decíamos el domingo que el bautismo en sí, escuche bien, el bautismo en sí no tiene poder salvador. Si alguien dice, ay, es que ya me dio miedo todo lo que viene, me voy a bautizar ahora los próximos bautismales, estás perdido. Lo primero es creer. Decíamos lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponda ahora a esto no salva. ¿A quién? Pues a los que somos salvos. ¿Sí? Porque decíamos, lo que usted un día recibió por fe, perdón de pecados, lavado con la sangre de Cristo. Solamente déjeme recordarle, 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un día usted lo recibió por fe, ya es salvo. Pero el momento del bautismo ya no solamente es fe, sino ya es obra, es acción, es ir y a través del bautismo, lo explicaba el domingo, tomar esa salvación que Dios nos ha dado. Pero si usted nada más se quiere bautizar así porque sí, pues no funciona, aunque lo haga en la fórmula que usted quiera. Entonces, requisito número 1, creer. Y aquí entra algo importante. El bautismo infantil, el bautismo a niños no es bíblico. A una persona se le tiene que bautizar porque ha creído, es decir, porque tiene convicción. El domingo poníamos también ejemplo aquí un bebé muy hermoso, ¿verdad? Que él por sí mismo no tiene nada de qué arrepentirse, porque es un bebé. Decíamos que viene programado todo bebé para la maldad, pero en sí él no tiene convicción de pecado. Pero viene programado, sí, pero él, o sea, él ahora sí que con convicción no ha pecado y con convicción no puede aceptar al Señor. Por eso en Mateo 19:14 dice Jesús: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuándo entonces? Que crezca. Decíamos que a este tiempo en el siglo XXI que estamos viviendo, ya muchos niños de 8 años tienen una maldad tan desarrollada que ellos necesitan ya hacer su decisión por Cristo. Si un niño de 8, de 10, de 12 años necesita
confesar sus pecados, arrepentirse y recibir la salvación de Cristo. ¿Cuánto más usted que ya es un adolescente, un joven, barbón, bigotón, barroso, no sé qué edad tenga, ¿verdad? Pero dependiendo qué tan viejo esté, ya necesita, es más, ¿sabe qué? No necesitas, te urge arrepentirte y aceptar a Cristo. ¿Sí me explico? Esos que todavía lo están pensando y dicen, es que lo estoy pensando, es que no sé bien. ¿Qué no sabes? No sabes que Cristo murió por ti. Entonces el requisito es creer. Si trajo su Biblia, espero que sí. En Hechos capítulo 16, verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, los apóstoles, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El verso 31 es el que tanto mencionamos. Dígalo conmigo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ahí la palabra casa también se traduce como familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces les explico. Algunos dicen: no, es que allí en la familia había niños. No lo dice la Biblia. No dice que había niños, tampoco dice que no había niños. Entonces no podemos basarnos en especulaciones, pero sí en lo que dice la palabra de Dios. Si se dan cuenta, este hombre recibió la doctrina. A la medianoche fue el asunto. Aquel hombre carcelero tiene gran temor de Dios, les lava las heridas, los lleva a su casa, ellos les comparten de Cristo. Me imagino que toda la noche hablaron del Señor, porque no sé si a usted le ha pasado, pero los que amamos a Dios y a su palabra podemos platicar horas de Dios y no sentimos pasar el tiempo. Hace unos 20 años atrás fui invitado a México, llevé un Timoteo, solo para hablar 3 puntos con personas que predican un evangelio bastante puro, la verdad es bastante puro. Y llegamos a la casa, tipo 6 de la tarde, nos atendieron, prepararon la mesa, llegó el pastor, llegó su ayudante y me senté yo a un lado y mi Timoteo. Empezamos a platicar a las 9 de la noche. ¿Sabe a qué hora terminamos? A las 9 de la mañana. Yo no tenía nada de sueño y tampoco tomé café, porque no tomo café, me cae pesado. Y por cierto, de los 3 temas, nada más un tema logramos desarrollar. ¿Sí? Esto me da a entender que no se fueron a bautizar ellos en la noche, sino que les habló la palabra, probablemente amaneciendo, fueron bautizados. Pero horas les habló de la palabra. ¿Por qué les explico esto? Porque aquí hay otro detalle que por favor entiéndalo, apréndalo. Le pido al Espíritu Santo que lo selle en nosotros. Hay gente que ya aceptaste al Señor así de labios para afuera, ahí te quieren bautizar. No, con todo respeto, porque tengo amigos bautistas, esos son los bautistas, por eso se llaman bautistas. Una campaña ahí se entregó uno, pum, allá atrás tienen el bautisterio. ¿Ya se dio cuenta que aquí no tenemos bautisterio? Los llevo a 4 horas de acá y los bautizo en el mar, en el río. ¿Verdad que sí? En enero fuimos, se bautizaron 180 personas, incluyendo los de algunas de las misiones. Pero el mandamiento es, si se da cuenta en Mateo 28:19, hagan discípulos. Antes de bautizarte, discípulate. Por eso en los encuentros no bautizamos a nadie. Yo no estoy de acuerdo que en Penieles y ciertos encuentros que hacen bautizan gente, pudiera ser por emoción. No es así. El bautismo tiene que ser por convicción. Pastor, pero ¿qué tal el eunuco etíope?
Cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro, y aquel hombre venía leyendo Isaías 53, ¿sí? Y dice que más adelante él expone a Jesús, porque le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice el etíope, un hombre muy rico, dice, no sé si Isaías 53, que habla de los sufrimientos, dice, ¿es de él? ¿Es un sufrimiento del profeta o de algún otro? ¿Para qué preguntó? Felipe le dice, habla de Jesucristo, y se lo presenta. Pero ya leyó en Hechos, ¿de dónde venía este hombre? Era un hombre piadoso, venía de alabar a Dios en Jerusalén, conocía la ley de Moisés, conocía a los profetas. Lo único que hizo Felipe fue revelarle la persona de nuestro Señor Jesucristo, y más adelante había cierta agua y ahí se bautizó. Los que venían a Juan, bueno, ahí hasta romanos venían, nada más los soldados romanos también se arrepentían. Decían, maestro, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, no pidan soborno, no anden pidiendo moches ahí, mordidas decimos en México. Conténtense con su salario. Y dice que venía a Jerusalén a él y eran bautizados, pero entendamos que los que eran judíos ya meditaban la ley de Moisés. Entonces es necesario tener un discipulado, una enseñanza. En Ministerios Torrefuerte discipulamos antes de bautizar. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? No nada más así. Mire, pudiéramos hacer bautizos cada 3 meses, incluso cada 6 meses sería bueno. Pero ya de unos 8 o 10 años para acá, solamente bautizamos una vez al año. Así que aproveche cuando hay bautizos. Muy bien, ¿vamos bien ahí, hermanos? Ahora, pastor, entonces ¿qué hacemos con los niños? Mateo 19 del 13 al 15. Se acercaron unos niños. Yo creo que los apóstoles tenían cierto grado de amargura. Le voy a dar un tip que ya le he dado, pero se lo voy a recordar. ¿Quiere usted saber, atención cristianos, quiere usted saber el grado de presencia de Dios que usted tiene en su vida? Póngalo a prueba. Yo siempre he dicho, hay 2 cosas sencillas. Una, los niños. Si un bebé lo ve y nada más con verlo pega el grito, y póngase a cuentas con Dios. Y si usted dice, ay, otra vez estos chamacos entripados, mugrosos, cochinos. Si usted dice ser cristiana o cristiano y no ama a los niños, usted no tiene al Señor. Porque si el Señor está en nosotros, Jesús ama a los niños. Cuando se le acercaron un kinder ahí de niños, los apóstoles, ay, no vayan para allá, chamacos, el maestro no quiere ser molestado. Dice el Señor, no se los impidan, déjenlos que vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Es más, el que no se haga como uno de estos no puede entrar al reino de los cielos. ¿Se da cuenta de los bebés? Y no solamente en la inocencia estoy hablando, en el carácter. Los bebés, ¿de qué se preocupan? Hace muchos años, cuando no había tanta maldad como en estos últimos años, entrevistaron a cierta cantidad de niños de 9 años para abajo. Y les preguntaron, niño, ¿cuál es tu preocupación? Dice el niño, ¿preocupación? Jugar, ir a la escuela. Ya, eso es todo. Y la renta, la comida, no hay que lo vea mi papá, dice. Y yo me quedé así, wow. Como dicen los gringos, tuve un momento wow. Dije, wow. Señor, entonces, ¿así quiere que seamos como los niños? Hey, tú, hermanito, todavía te dicen, ¿verdad? Hermanito de la religión, ¿cómo te atreves a parar tu taxi 2 horas y media allá afuera? Y la cuenta. Porque los verdaderos cristianos paran su taxi, paran su carro para venir a alabar a Dios.
Y no va a faltar alguien que te diga: ¿y qué estás haciendo aquí perdiendo el tiempo? Te están ofreciendo un mejor trabajo y horas extras. ¿Y sabe qué es el cristiano? Pues para mí primeramente es el reino de Dios y su justicia. Hay que mi papá vea lo que me va a dar. Otros luchando por un aumento y que lo eleven. Lo eleven saber a dónde, ¿verdad? Te vino tu cambio, vas a ganar un poco más, te mandan hasta Tapachula, Huixla, que Dios bendiga a los de Huixla, Arriaga, que Dios bendiga a los de Arriaga. Pero dicen, no lo digo yo, dicen los de Tapachula, que cuando los de Arriaga van al infierno usan suéter, porque hay un calor, y lo que te van ahí a esclavizar y te van a pagar un poquito más, te lo gastas en hospedaje, en alimentación, hasta sarna te va a salir porque eres de tierra fría y te vas a tierra caliente. ¿Sí me explico? Siempre tras del dinero. El dinero, no, tranquilo. Entonces, por eso les digo, en inocencia tenemos que ser como niños. Si los niños no se dan con usted, piense cuánta presencia de Dios usted tiene. O si a usted le caen mal los niños, también piense. Otra señal así bien rapidita que quiero darles de la presencia de Dios. Usted llega a un negocio que ni las moscas están parando en esa hora. Usted llega y al ratito llega un cliente, llega otro y el asunto está lleno. Ya casi no lo atienden a usted por atender a los que llegan. Usted lleva la bendición. Pero si usted llega y toda la gente se va, ¿le ha pasado que está haciendo fila? Hay 3 ventanillas. Aquí hay 6, aquí hay 8, allá hay 12. ¿En cuál se formaría? ¿En la de 6 personas, 8 o 12? Obvio, se van al de 6 y se da cuenta que el de 12 rapidito pasó. Y ya cuando faltan 2 dice: me voy en el de 12, ya faltan nada más 2. Y cuando se va para acá, donde usted estaba, pasaron rápido. Señor. Y lo mismo pasa cuando echa gasolina en la gasolinera. y otra que les voy a dar ya extra. Eso sí está peligroso. Oye, qué forma de medir la presencia de Dios. Obvio, hay cosas sublimes que otro día le voy a platicar, pero esas son cosas prácticas, sencillas. ¿Los animalitos le tienen miedo o lo aman? Pastor, sí, es que Proverbios dice que las entrañas del impío es cruel hasta con sus animales. Allá atrás de la casa, 3 veces por semana escucho aullar un perro, sospechamos que está encadenado. Dije yo, no sé con quién lo denunciara yo. Me duele escuchar a ese perro que me imagino que está allá a la intemperie, le cae el sereno, le cae el agua, le cae el sol, no le dan de comer. Y el domingo, hermano, ¿qué hace con su perrito? Como yo ayuno, también que ayune. No. Si cuando usted llega a casa los perros no le hacen fiesta, piénselo. Es más, hasta lo desconocen y lo quieren morder. ¿Por qué? Porque llegó borracho el borracho, que hasta el perro le huye. Se mete abajo de la cama del chucho porque el bolo a patearlo llegó. Pero cuando uno tiene la presencia de Dios, hasta los perros mal encarados nos quieren. Cuando usted pregunta: disculpe, ¿y su perro muerde? Sí, pero ya está vacunado, no se preocupe. Otros son más tremendos para contestar, dicen: oiga, ¿y su perro muerde? A los cristianos no. Y usted dice: ay, vengo otro día. Dicen que cuando tenemos miedo, soltamos adrenalina. Y esa adrenalina los perros lo sienten y dicen: tiene miedo. Así que cuando alguien diga: pase, porque a los cristianos no los muerde, pues en el nombre del Señor no lo va a morder. Nunca se me va a olvidar la historia de una nenita de 5 o 6 años. Se le vino un perro, Bull Terry. Ustedes saben que esos son criminales para los niños. Y ya cuando se le venía, la niña era cristiana. Así en sus medias palabras dijo: Señor te reprenda. Se frenó el perro, como que vio algo y salió aullando. Porque tenemos la presencia de Dios. Aún los perros rabiosos se tienen que controlar en el nombre del Señor.
Pero bueno, volvamos al tema. Marcos 16:16. El que creyere, ahí ya hay un requisito. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que no creyere, aunque se bautice, no tiene salvación. Bíblicamente el único que conozco que fue salvo sin bautizarse es el ladrón que estaba al lado de Jesús, que lo reconoció como Salvador, como Mesías. Pero si usted tiene la oportunidad, ya pasa un bautismo, pasa otro y todavía no se bautiza, lo dudo que sea cristiano. No tenemos mucho que pensarlo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante, hermanos, reconocer todas estas características. Decía, ¿qué hacemos con los niños? Son de Cristo. ¿Qué hacemos en la iglesia cristiana? Bueno, tenemos una costumbre buena, porque decía que hay costumbres buenas y costumbres malas. ¿Qué hacemos? Bueno, ya una vez que nació el bebé, no importa los días, puede tener 8 días, 15 días, 40 días. Ya ven que hay mujeres que tienen bebé y piensan que cuando dicen ya se alivió, yo digo, ¿se alivió de qué si no es enfermedad? Si ese asunto no es enfermedad, ya dio a luz, para que se oiga más bonito diga ya parió, o ya dio a luz, pero no, ya se alivió porque pues no es enfermedad, o es enfermedad el bebé. Ay, miren, la enfermedad salió a los 9 meses y toda la carota del papá. No es enfermedad, un bebé es una bendición. Sí, porque hay mujeres que el embarazo ya lo toman a muerte, como que ya es enfermedad. No es enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no importa si tiene, ay, mire, aquí han traído niños de 3 días de nacidos a entregarlos al Señor, de una semana, de 15 días, de un mes, de 40 días. Es más, cuando una familia completa se convierte al Señor, a veces traen niñitos ya de 4 años, de 8, de 9. Les digo, también pásenlos y se los entregamos al Señor. Esto es importante, porque cuando no conocíamos a Dios, bueno, yo nunca hice esto porque cuando mis hijos nacieron ya éramos siervos con mi esposa, pero nuestros padres y nuestros abuelos, ¿qué hicieron con nosotros? Bebés nos llevaron ante Moloch, que por cierto, ahí les voy a comentar un día de estos que la adoración a Moloch está activa todavía. Gente que todavía está sacrificando en el horno de Moloch niños robados que nunca aparecen. Entonces, ¿qué hacemos en Ministerios Torre Fuerte? Los niños no lo entregamos a Moloch como nos entregaron a nosotros, se lo entregamos al Dios Todopoderoso. Reconocemos que un hijo es una herencia de Dios. Los que somos padres, yo le decía la vez pasada a Zuni, mira hijo, cuando nazca tu bebé y lo tengas en tus brazos, no hay palabras para describir lo que se siente. Bueno, yo sí lo sentí. Ustedes como tuvieron hijos no deseados, tomaban la píldora y todo eso, no dicen amén. Pero ser papá, bueno, la mamá como que ya se hace la idea, dice, bueno, aquí está mi hijito, y ya sintió el peso del hijo y todo. Pero uno de papá que no lo tiene pues en el vientre, cuando nace el bebé y uno lo tiene en el brazo, hay una sensación, están ahí los papás, que no hay cómo explicarlo, ¿verdad? De decir, soy papá, tengo un hijo, ahora sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, igual de espinudo que yo, dicen, igual de negro que yo, este es mi hijo. Herencia de Dios son los hijos, ¿sí? Entonces los dedicamos al Señor, comprometemos a los padres que los traigan a la iglesia, en la casa enséñesle la palabra. A mí me ha sorprendido muchos niños. Conocimos la hermana Rosita allá en Puebla, una mujer de Dios que cuando llegábamos por ahí casi nos obligaba a quedarnos en su casa, y ella tenía un niño como de 2 años y le compró una Biblia ilustrada. Y mire, esta mujer, qué amor y qué paciencia por su hijo de 2 o 3 años.
no saben leer ni escribir, pero le iba contando cada historia, que unos meses después, solo con mencionarle la historia, el niño lo buscaba y señalaba cuál era. Yo dije, qué bonito, ¿verdad? A mis hijos los acostumbré así también. En aquel tiempo, cuando no había lo que hay ahora de tecnología, les compré sus cassettes de esos ¿qué era? VIH, iba a decir, no, VHS o VHL, ya hasta se me olvidó, ¿sí? Con las caricaturas bíblicas. Y me acuerdo que mis hijos no sabían ni leer todavía, ya sabían distinguir los personajes bíblicos, las historias. Pero este bebé a mí me sorprendió muchísimo, cómo nada más su mamá le decía tal historia y el niño lo buscaba y le señalaba los dibujos. Entonces se le hace a los papás que se comprometan a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, que les enseñen la palabra, que aprendan a orar. Y permítame aprovechar el momento, hagan el altar familiar en casa. Si usted no sabe cómo es el altar familiar, pregunte con un líder. Nosotros en casa lo hacemos. Hasta ponemos nuestra musiquita y Dayani dirige la adoración, es un ambiente bien precioso. Y ahorita ya incluí, aunque ya mis hijos están instruidos de la palabra, ya incluí otra vez un discipulado, pero ya a nivel pastoral. Cerramos las puertas, vamos a la sala y miren, hijos, esto es lo que yo pienso de la Biblia, esta es la doctrina, para que el día que el Señor me lleve, ustedes sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y les estoy transmitiendo la palabra, les estoy transmitiendo qué pienso de las sagradas escrituras. Y todo eso, ¿dónde? En el altar familiar. Hágalo. Y si su retoño pues es un bebito, no hay ningún problema, enséñele la palabra de Dios con figuras. Muy bien, entonces creo que he hablado las generalidades de lo que es el bautismo. Tal vez más adelante pudiera compartir los tipos de bautismo. Y tal vez alguien diga, pastor, pero usted dijo que nada más es un tipo, porque la aspersión no es bautismo. ¿Alguien tiene alguna pinturita labial que me preste rápidamente o me lo mande? Se lo devuelvo, porque yo no uso. Le voy a decir a qué me refiero con los tipos de bautismo. No me refiero al tipo, ¿es tuyo? ¿No? Ok. No me refiero al tipo de bautismo más ordinario. ¿Es tuyo? ¿No? Devolverlo, está medio marciano. Hijito. Creo que nada más es como líquido que se pone. No, este es el labial, creo. Miren, porque la Biblia dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Aclaro, porque alguno puede decir, ¿a qué tipo se refiere? Bueno, la aspersión no es bautizo. Hay por ahí una iglesia o secta, no sé cómo llamarle, que a usted lo bautizan, pero si usted peca, le levantan su silla y lo mandan al mundo. Ya cuando se arrepiente otra vez, le devuelven su silla y se vuelve a bautizar. Yo conozco a uno que ya lleva 10 bautizos. Imagínense, no es así. Es un Señor, una fe y un bautismo. Pero adelantándole un poquito, ¿a qué me refiero de los tipos de bautismo? Mire, un día llegó una mujer, madre de 2 apóstoles, ante Jesús y le dijo, Señor, traigo una petición. ¿Qué es? Dijo Jesús. Quiero que en tu reino, mire, casi nada quería la señora, en tu reino un hijo mío se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso llegó a pedir la señora. Por lo menos tenía noción de lo maravilloso que es el reino de Dios. Dice, tengo esta petición, que un hijo mío se ponga a tu derecha y otro a tu izquierda. Y les dice Jesús a estos dos,
¿pueden tomar la copa que voy a tomar? ¿Y sabe qué dijeron estos? Sí podemos. ¿Y se pueden bautizar con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Hablaba de su muerte. Dese cuenta. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Sí podemos. Porque como uno les dijo, es que el bautismo del que yo hablo es mi muerte. ¿Pueden ser bautizados con mi bautizo? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús amablemente les dijo, ok, de cierto les digo que sí les va a tocar esto, pero el darles mi derecha o mi izquierda no lo puedo dar yo, sino solamente asunto de mi Padre. Y siga leyendo la Biblia. A uno de estos dos, Herodes lo mató a filo de espada, por bocón. ¿Quién le manda a andar pidiendo cosas que ni entendía? Sí podemos. ¿Te puedes bautizar con este bautismo? Sí podemos. Ahí está, le dieron cráneo. Entonces hay algunos tipos de bautismo que yo veo en la Biblia, pero yo lo veo así como ya de una forma espiritual, que ya más adelante Dios nos conceda tiempo para explicarles. Por último, hay personas que nos están viendo ahorita en tiempo real. Si ya conoces al Señor y no te has bautizado, mire, mucho tiempo el diablo les ha puesto esto que dicen, no, es que dicen que cuando te bautizas inmediatamente te vienen luchas y te vienen pruebas y que no sé qué. No tengas miedo, al contrario, dice la Biblia que a través del bautismo nuestra vida está escondida en Cristo y que Satanás no lo puede encontrar porque estamos escondidos en Cristo a través del bautismo, y que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él. El apóstol Pablo dice que el paso de los israelitas por el Mar Rojo simboliza el bautismo de Israel. ¿Se dan cuenta? Acababan de salir de la esclavitud, felices. Un montón de niños, viejitos, mujeres embarazadas, jóvenes, adultos, llevaban sus patos, sus gansos, sus animalitos, feliz, ahí iban todos. Y dice el Señor, no te vayas por acá, vete allá a donde está el mar. Felices todos, tomando su agua de coco, cantando, y felices. Y de repente a lo lejos ven una polvareda. Dice, como que se ve de lejos una polvareda. No había binoculares, pero vamos a suponer que había. Agarran su binocular y miran. ¿Qué crees? Es Faraón con su ejército que viene contra nosotros. ¿Se ha leído eso? O lo ha escuchado por lo menos. Y ahí se van a quejar contra Moisés. Mira, ahí viene Faraón con sus carros de guerra y con su gente entrenada para matarnos. Y Moisés dice, Señor, ¿qué hago? Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile nada más que el pueblo avance. Y dice la Biblia que esa noche un viento oriental sopló y abrió el mar. El pueblo de Dios pasó como por tierra en seco. Faraón y su gente, su ejército, sus caballos y sus carros hicieron lo mismo, también se metieron. Pero tan maravilloso es Dios que dice que había como unas tinieblas en la cual esta gente de Faraón no podía ver a los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios salieron, Moisés dijo, falta alguno. Sí, ahí viene el de 5 añitos, ahí va, y el otro bebé, y un hipato que todavía no ha llegado, y un burro que no sé qué. Bueno, hasta que salió el último. Entonces Moisés hizo favor de extender su vara nuevamente, y las aguas se vinieron sobre Faraón y su ejército y sus carros escogidos. Usted sabe que el mar es muy sabio, con las olas va sacando toda la basura. Al otro día, al amanecer, Israel estaba viendo en la playa, y ahí sale un caballo muerto, un carro por allá, una rueda de aquel lado, un capitán de este lado, otro capitán allá, el faraón de este lado todo hinchado de tanta agua que tomó, y vieron la mano poderosa de Dios. Por eso les digo, si le han dicho, el diablo ha usado a alguien para decirle, no te bautices porque te vienen cosas malas, no es cierto. Al contrario, mientras usted no se bautice, está en la jurisdicción todavía de Faraón y de Satanás. Una vez atravesando hacia el bautismo, usted está en las poderosas manos de nuestro Señor Jesucristo, y Él dice en su palabra, el que es mío, nadie puede arrebatarlo de mi mano, dice el Señor. ¿Se da cuenta?
Antes del mar, antes del bautismo, peligro. Después del bautismo, le pertenecemos al Señor. Incluso, sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de quién? Hasta triste lo dijeron. ¿De quién son? Somos del Señor. Pues para la gente que nos ve en tiempo real, los invitamos los domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 6 de la tarde, porque no siempre transmitimos en vivo, pero lo invitamos aquí en el barrio de San Moncho. Estamos con el auditorio, todo el mundo aquí conoce el auditorio Torre Fuerte. Venga con toda su familia, aquí los esperamos y le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pero nunca te arrepientes de haberte bautizado. Nunca te arrepientas de haber dejado atrás el mundo, porque nada bueno te deja. Cierre sus ojos un momento y con sus propias palabras dele gracias al Señor por esta salvación tan grande. Papito lindo, te damos gracias, porque tu palabra nos dice que en quietud y en reposo está nuestra salvación. En quietud y en reposo está la salvación de los que hemos creído en el Señor. Miren que Dios es bueno y Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esta noche, por el Espíritu, siento que hay gente que viene cargada con enojo, con amargura, con preocupaciones. No es casualidad que el Señor nos haya dicho hoy que tenemos que ser como niños. Suelta tus cargas, platícale al Señor tus miedos, platícate al Señor tus necesidades. Cuando encontramos un amigo de años, disfrutamos tanto platicar, pero muchas veces la iglesia no ha aprendido a platicar con Dios. Platícale al Señor de esa materia que reprobaste. Platícale al Señor de ese miedo que a veces tienes. Platícale al Señor de esa chica que te gusta porque eres soltero. Él te va a guiar. Platícale a Dios que tal vez para mañana no tienes nada en la despensa, porque mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre, y que para mañana tendrás provisión y todos los días, porque su palabra dice que mientras que los leoncillos necesitan y tienen hambre, a los que buscan a Dios no les hará falta absolutamente nada. Déjale a papá lo que tú no puedes hacer. Déjale a papá Dios lo que a ti te es imposible, porque Él es experto en imposibles. Pues ya somos bautizados, limpiados con su sangre. Hemos tomado esa salvación a través del bautismo. Gracias, papito lindo, porque aún en el bautismo de Jesús estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, dale gracias. Gracias porque un día, Señor, tú nos elegiste, y desde ese día estamos en ese proceso, entendiendo tantas cosas que por estar ciegos no veíamos. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice a tu pueblo, bendícelos también con sanidad. Bendícenos, Señor. Tu palabra dice que no nos has dado espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio.
Nos encomendamos, Señor, en tus preciosas manos en esta noche. Gracias, papito. En ti estamos escondidos. Amén y amén, Señor.